El matrimonio es algo problemático. Capítulo 7. Después de la tormenta. Con la muerte de Kang-ho, ahora era cuestión de tiempo para que el abuelo Park sufriera un paro cardíaco y se muriera. El asistente de este mismo ya le había comunicado a la señora Park que las cosas allí no pintaban bien. De hecho, iban camino al hospital a ver al Dr. Yang. Vaya, las cosas no podían ir mejor, se vanaglorió la mujer. Sin embargo, lo que no sabía Park Ho-jil era que el señor Han ya no estaba bajo su mando. El abuelo Park lo había encarado directamente y lo que había descubierto era que esa horrible mujer había estado extorsionando a este hombre con su familia, razón por la que no había tenido otra opción para hacer de su informante. Sin embargo, el presidente Park le había prometido que todo acabaría pronto, y ahora la única preocupación del señor Han era ¿qué pasaría con Kang-ho? Ante sus preocupaciones, el abuelo lo miró agudamente. Es mi nieto. ¿Crees que será tan tonto para caer en la trampa de esa bruja? En otro lugar, Jo-soo se dirigía directamente a la fábrica donde se encontraba Kang-ho. En medio del trayecto contactó a Tae-soo, quien viajaba en otro automóvil junto a Seon-ji y Soram. La preocupación de esta última era palpable. Sus lágrimas reflejaban la angustia por la falta de noticias sobre Kang-ho. Sin embargo, la llamada de la joven fiscal traía consigo un atisbo de esperanza, ya que confirmaba que Kang-ho estaba ileso, y en lugar de dirigirse a la fábrica, les instruyó a que fueran al hospital, la que por cierto estaba en la ruta. Tras esta revelación, la conversación se terminó sin más detalles. Al llegar al lugar de los hechos, Jo-soo y su equipo se encontraron con la grata noticia de que la intervención oportuna de la policía había resultado en la captura del grupo de mantones responsables del incendio. Su ruina estaba sellada, como también la mente siniestra detrás de todo esto. Horas después, y en un lugar apartado de allí, la diversión de Park Ho-jil se apagó cuando de pronto alguien tocó la puerta de su casa y se dio con la sorpresa de que se trataba de la policía y traían consigo una orden de detención contra ella. La noticia de que Kang-ho estaba ingresado en el hospital hizo que el corazón de Soran diera un vuelco ante la simple idea de que pudiera estar herido. Una vez en el lugar, los llamados de Tae-soo desde lejos, instándola a no correr y a usar el ascensor, no tuvieron eco en ella, quien subió los escalones de dos en dos con la única urgencia en mente de ver a su esposo. Y finalmente, cuando lo tuvo frente a ella, el corazón de Soran pareció caer a sus pies. Kang-ho exhibía evidentes hematomas por todo el cuerpo, su ropa estaba hecha jirones y su piel manchada por el hollín del fuego. Era una escena desgarradora y se dijo a sí misma que nunca debió aceptar su impulsivo plan. Debió hacer lo que sea para convencerlo de que no hiciera esta locura. Las lágrimas brotaban de sus ojos, una súplica silenciosa a Dios para que en esta ocasión le devolvieran a Kang-ho. Y fue en ese momento que un pequeño movimiento a su lado la hizo levantar la cabeza de golpe. Y al parpadear, allí estaba él sonriéndole. Te dije que volvería a ti sano y salvo. Al escuchar sus palabras, ella no lo dudó ni un instante y se lanzó hacia él, abrazándola con toda la fuerza de su ser. Siento mucho verte preocupado, Soran. En respuesta, ella solo agitó la cabeza enmudecida por la emoción. Pero cuando su querido Kang-ho le preguntó, Señorita Soran-woo, me haría el honor de volver a casarse conmigo. Esta vez, sin contratos ni condiciones. Casémonos porque nos amamos. La respuesta de ella fue automática. Por supuesto que sí, había dicho entre lágrimas, acompañado de algunos berridos. Por otro lado, en la estación de policía, Park Ho-jil mantenía la calma a pesar de las evidencias. Se habían mostrado grabaciones de las cámaras de vigilancia que Kang-ho había instalado antes del siniestro. Incluso había audios en los que los perpetradores exigían su compensación por haber cumplido parte del trato. Pero aún así, la mujer era imperturbable. O al menos así fue hasta que la fiscal Jo-soo entró a la habitación. Veo que usted realmente cree que va a librarse de esta, señora Park. Empezó la joven. ¿Y por qué no lo haría? Ya se los he dicho, soy inocente. Yo no tuve nada que ver con la muerte de Kang-ho, aseguraba la mujer totalmente confiada. Oh, eso. Estaría igual de tranquila si supiera que el señor Park Kang-ho no está muerto. De hecho, él está muy vivo. Y el cambio en la expresión de la mujer fue evidente. Park Ho-jil arrugó todo su rostro mientras que se levantaba de la silla en negación. ¡Eso no es posible!, gritaba enfurecida, consumida por una rabia irracional. Para cuando se había dado cuenta, la fiscal Jo-soo ya había obtenido la confesión que necesitaba. Pero te estarás preguntando cómo era posible que Kang-ho se librara de una situación como esa, ¿verdad?
Bueno, los matones que habían sido contratados solo lo habían noqueado y dado unos ligeros golpes. Esto por si en la autopsia descubrían su cuerpo y encontraban algo irregular. Así que tras poner gran resistencia y devolver un par de golpes a sus captores, al final uno de ellos le había asestado un golpe en la nuca dejándolo incapacitado. Todos creyeron que lo habían dejado completamente inconsciente, así que se apresuraron a echar gasolina por todo el lugar preparándose para incendiarlo todo, sin sospechar que Kang-ho siempre había fingido caer inconsciente y solo se había enfrentado a ellos tratando de ganar un poco de tiempo mientras esperaba que la policía y Yoso llegara con sus compañeros para capturarlos. Después de eso, él había corrido por la parte trasera de la fábrica y había escapado tal como lo tenía planeado. Y sí, por un momento todo casi sale mal. El gas y el humo habían hecho mella en él y casi cae inconsciente en su intento de escapar. Pero fue la promesa que le había hecho a Soran lo que lo mantuvo consciente hasta el final. Y sí, era ella siempre quien lo salvaba. Así que al final pudo salir ileso. Yoso, que había llegado con su equipo, lo habían encontrado y auxiliado rápidamente enviándolo al hospital. ¿El resto? Bueno, el resto era historia. Esa misma noche fue una noche especial. Kang-ho y Soran se dirigieron a la casa del abuelo Park, quien los aguardaba con los brazos extendidos, anhelando ese encuentro. La espera, cargada de ansiedad y amor, se hizo casi eterna. Pero al confirmar que ambos estaban ilesos, Kang-ho y su abuelo se envolvieron en un abrazo que hablaba más allá de las palabras. Abuelo, lamento tanto haberte causado tanta preocupación, susurraba Kang-ho. En ese momento, en esa conexión profunda entre abuelo y nieto, se desbordaban emociones que rara vez se mostraban tan abiertamente. La peculiaridad de estos dos hombres radicaba en la belleza cruda de su capacidad para expresar libremente sus sentimientos, revelando así la intensidad del amor que compartían. Por favor, no digas nada. Juré que casi me da un infarto. No puedo imaginar qué habría sido de mí si los hubiera perdido. Ustedes dos son mi todo y estoy increíblemente orgulloso de ambos, respondió el abuelo Park entre lágrimas en un momento de completa emotividad, donde el amor y la gratitud fluían sin restricciones. En los días sucesivos, los amigos de Soran y Kang-ho se reunieron con el propósito de dejar atrás las experiencias horribles y disfrutar de una apacible velada. No obstante, lo que se anticipaba como una noche tranquila se transformó en una serie de reproches dirigidos hacia Kang-ho. Sus amigos aún no podían asimilar que hubiera arriesgado su vida de esa manera. Pero, ¿cuál era el problema? Después de todo, él estaba bien y no había razón para crear tanto melodrama, refunfuñaba Kang-ho. Solo Soran era la única que parecía entenderlo, o eso creía hasta que le escuchó decir: debí haberme negado desde el principio esta locura. Vaya, de verdad había actuado muy precipitadamente. La realidad entonces lo golpeó. Él casi había perdido la vida. Sus amigos estaban expresando únicamente sus opiniones cargadas de preocupación, reflejando así la magnitud del afecto que sentían por él. El chico, que solía mostrarse hosco y con dificultades para socializar, hoy se encontraba rodeado de personas que realmente lo apreciaban y buscaban su bienestar. Y al reconocer este hecho, una diminuta, casi imperceptible sonrisa se dibujó en el rostro de Kang-ho. Esto era la verdadera amistad. ¿Y qué había pasado con Park Ho-jil? Bueno, esa bruja obtuvo lo que se merecía. Después de que Yoso hiciera cantar al gallo, nada de lo que Park Ho-jil dijera la libró de enfrentar la culpa. Así que fue encarcelada por homicidio en primer grado, secuestro y malversación. Sí, al parecer estaría tras las rejas por un buen tiempo, sin oportunidad para apelaciones. Su familia, que al principio iba a visitarla más por obligación que por afecto, poco a poco le dio la espalda. Era increíble que durante todo este tiempo no se hubieran percatado del tipo de persona que era esta mujer, quien seguía alegando su inocencia y arguyendo que todo era una manipulación en su contra. Era sorprendente lo hábil que resultaba para ella mentir, pero Shin-Jie ya lo sabía. Desde que tenía uso de razón, esa mujer que solo se hacía llamar su madre cuando le convenía, nunca había actuado como tal para ella. Por eso colaboró con la policía y testificó en su contra. Pero Jie, soy tu madre. Intentó una vez más. Era tan falsa que yo estaba agotada. Lo único que Jie anhelaba era borrar de su vida la existencia de esa mujer. Al final, incluso Shin-san le dio la espalda a su madre, ya que por culpa de ella nunca podría recuperar a Soran, la única persona que de verdad había valido la pena. Pues haberlo pensado mejor antes de ponerle el cuerno. En fin.
Siembras lo que cosechas. Y en las sombras de su propia maldad, Park Ho-jil había labrado un destino implacable. Pero hoy, con el eco de sus acciones reverberando en la vastedad de su soledad, cosechaba la amargura de la desolación que sembró, y en el silencio descubrió que la única compañía que le quedaba era la tristeza que ella misma creó. Los cálidos rayos del sol inundaban la habitación, mientras afuera el alegre trino de los pájaros pintaba el aire con una sinfonía de dicha. Soran, entre sueños, se estiraba en busca del abrazo de su amante. No obstante, al percatarse del frío vacío a su lado, abrió los ojos con lentitud, descubriendo que Kang-ho no ocupaba su lugar habitual. Al observar más allá, unas prendas blancas dispersas en el suelo marcaban un sendero hacia la puerta. ¿Acaso Kang-ho deseaba que se vistiera con aquel vestido? Oh, ese hombre, ¿quién diría que tenía su lado pícaro y travieso? Sin titubear, Soran se enfundó en la ropa seleccionada por Kang-ho, y al salir de la casa, se encontró con la maravilla de que el jardín estaba engalanado con las hermosas rosas blancas trazando un camino hasta la casita del árbol, la cual estaba decorada de la misma manera. Al subir el último peldaño, la voz de Kang-ho llamó su atención desde atrás, y al girarse, lo vio vestido con un impecable smoking blanco que realzaba su figura. Pero eso no era todo. En un gesto que le robó el aliento, Kang-ho se arrodilló ante ella sosteniendo un anillo entre sus manos, para luego formular la pregunta más significativa de su vida. Sé que ya llevamos nuestras alianzas, pero esto es una celebración de un nuevo comienzo. Así que, ¿aceptarías este anillo?, pronunció Kang-ho. Sin vacilar, Soran bajó corriendo los escalones y se acercó a él, donde Kang-ho colocó la nueva alianza y le susurró: te he amado desde hace tanto tiempo, desde antes de saber que nuestros destinos ya estaban entrelazados, desde el inicio de nuestra relación, y seguiré haciéndolo por toda la eternidad, en esta vida y en cualquier otra. El corazón de Soran latía con la fuerza de una oda de amor. El hombre frente a ella no solo le brindaba una felicidad inmensa, sino que también hacía que el mundo pareciera detenerse. A pesar de las pérdidas experimentadas en su vida, recordó con emoción la sabiduría de que todo lo malo no perdura para siempre. Amar con intensidad, con amor genuino, conllevaba su propia recompensa. Y aunque su matrimonio podría afrontar tormentas, estaba claro que el amor y el respeto serían sus faros permanentes. Este, sin duda, era el comienzo de su felicidad. Algunos meses después. Tras el arresto de Park Ho-jil, la fiscal Yo-soo siguió con su vida como si el huracán Tae-seok nunca hubiera pasado por ella. O eso trató de pretender, puesto que repentinamente continuó viéndolo a donde sea que ella iba. Era molesto. Sobre todo porque esos viejos sentimientos que había intentado ocultar comenzaron a resurgir, y los cuales la desconcentraban de su trabajo. Pero ¿cuándo había comenzado todo esto? Bueno, quizás desde la universidad. Sí, de hecho todo había empezado desde el día que obtuvo su beca en la escuela de leyes. Aquel día fue el más feliz de su vida, porque significaba que podría reducir su trabajo de medio tiempo y estudiar más. Sí, ella solo vivía para trabajar y estudiar. No podía darse el lujo de dejarse llevar por simplicidades, lo que no sucedía como algunos de sus compañeros de clase, como ese tal Mike Tae-seok. Lo primero que había llamado su atención de él era su terrible personalidad extrovertida. Es decir, daba para ver que el tipo era el alma de las fiestas, con mucha energía, actitud juguetona y coqueta. Nada que ver con ella, pero increíblemente el tipo era un genio. Porque por muy perezoso e irresponsable que podía verse por fuera, siempre obtenía un buen promedio. En cualquier caso, ella solo se acostumbró a verlo desde la distancia. Ambos eran demasiado opuestos para ser siquiera amigos. Mientras ella era tímida y reservada, él era extrovertido y alegre, como el agua y el aceite. Y él sin duda jamás la miraría dos veces. O eso creyó ella hasta que años después, un día recibió una llamada de Tae-seok. Sus oídos no lo podían creer cuando lo escuchó a través del teléfono, pero indudablemente era él. Su tono grave y divertido era prueba de ello. Y cuando lo vio después de tantos años de haber mantenido sus sentimientos bajo llave, fue como si estos resurgieran de nuevo con más intensidad. Aún así, ella se obligó a actuar como si él no fuera nada. Era mejor así. Además, él solo la había llamado por trabajo y nada más. Pero entonces comenzaron a pasar las tardes juntos tratando de armar el caso contra Park Ho-jil, y su estúpido corazón no podía evitar acelerarse cuando él sonreía o tenía gestos amables con ella, como preguntarle cómo estaba o si estaba muy cansada. Eran preguntas tontas que ella no necesitaba,
gestos que solo hacían que su corazón se ilusionara cuando sabía que él solo la veía como una compañera más. Eso era todo, se repetía. Y entonces, cuando terminaron su trabajo juntos, se dijo que por fin dejaría de verlo. Y entonces todas esas emociones dejarían de molestarla. Así que un día, ella salió un poco más temprano de lo usual de su trabajo. Aquel día el estacionamiento estaba vacío y Yoso iba concentrada en otras cosas mientras atendía una llamada de su madre. Mamá, sabes que no tengo tiempo para festejar mi cumpleaños. Esas cosas son una pérdida de tiempo. Todos los años cumples uno. ¿Qué sentido tiene? Sí, voy a comprar un pastel de camino a casa, alegaba la joven fiscal mientras se despedía y se disponía a salir. Pero entonces un pensamiento de Tae-seok volvió a asaltarla y ella trató de esfumarlo de su mente. Sin embargo, cuando estuvo a punto de salir, un grito se escuchó desde atrás y al girarse, vio a Tae-seok corriendo directamente contra un hombre que claramente había tenido intenciones de atacarla para robarle su bolsa. Pronto ambos hombres se enroscaron en una pelea de puño a puño, donde Tae-seok pareció dominar la situación. Pero entonces el ladrón se giró contra él y en un movimiento inesperado clavó la daga que llevaba con él e hirió a Tae-seok. Entre lágrimas, Yoso llamó a emergencias mientras presionaba su herida. Sus manos temblaban y el miedo le embargaba. ¿Por qué este tonto había hecho algo así? ¿Por qué estaba allí siquiera?, se preguntaba ella, mientras que a unos metros de ellos, una caja con un pastel de decoración destrozada yacía en el suelo. Tae-seok ni siquiera había tenido la oportunidad de desearle un feliz cumpleaños. Cuando Tae-seok recobró la conciencia, él ya había salido de la cirugía y a su lado estaba Yoso, que ya tenía preparado un gran discurso para él. Pero fuera lo que sea que Tae-seok esperaba, no fue precisamente lo que ella le había dicho. ¿Eres estúpido o qué? Solo un hombre tonto se enfrentaría a otro que tiene un arma. ¿Acaso no te diste cuenta o solo actúas siempre impulsivamente?, decía ella sin darle cara. Por su parte, él arrugó la suya sin comprender. Oye, Yoso, me siento mal, se quejó él, y tras un largo silencio ella apenas soltó un gracias. Pero, ¿qué? ¿Eso era todo? Intenté varias veces pedirte una cita. Me la pasé largas horas a tu lado inventando un montón de excusas. Fui a verte hoy porque sabía que era tu cumpleaños y te esperé afuera por horas hasta que casi me salen raíces de los pies. Y como si fuera poco, te salvé de un asalto y recibí una puñalada. Claramente soy un tonto que no sabe cómo demostrar sus sentimientos por la chica que le gusta, dijo él levantándose para estar a su mismo nivel, pero al notar que ella lo miraba como si le hubiera salido una segunda cabeza, Tae-seok decidió agarrar al toro por los cuernos. Lo diré claramente, me gustas, así que será mejor que me apartes ahora si no quieres que te bese, concluyó él tomándola del rostro, y al notar cómo ella no se apartaba, decidió dar el último paso y besarla. Fue un pequeño besito, un beso pequeñito que apenas rozaba sus labios con los de ella, un beso que esperaba expresar todo lo que no había podido decir con palabras. Para cuando se apartó un poco, Tae-seok mantuvo el contacto temiendo que ella se apartara. Sal conmigo. Sé que no eres alguien que espera mucho de mí, pero dame la oportunidad de demostrarte que valgo la pena. Solo dame un mes. Te juro que haré que no te arrepientas. Tras escuchar sus palabras, Yoso apartó la mirada y negó rotundamente. A su lado, Tae-seok parpadeó brevemente, desconcertado y preparado para rebatir. Pero entonces ella elevó de nuevo la mirada y susurró: mejor hagámoslo indefinidamente. Y en un instante, que resonaría en sus almas para siempre, se lanzó hacia él con una mezcla de pasión y ternura, plantándole un beso que sería como una huella imborrable en el lienzo de sus recuerdos. Era un pacto sellado con el corazón. Con los días venideros, el restaurante de Sanjung había tenido una gran afluencia. Esto se debía porque hacía poco la empresa de Kang-ho, dedicada a la publicidad, había filmado un comercial con su participación. Y después de eso, muchas personas habían comenzado a llegar de todos lados. Con el tiempo, los mismos comensales comenzaron a difundir su comida a través de redes sociales. Así que el negocio se había vuelto muy próspero y famoso. Sin embargo, una tarde, en la que ya había dado por terminada la jornada, llegó alguien que no había esperado ver nunca más en su vida: su madre biológica. La mujer que lo llenó de cicatrices, haciéndole creer que no valía la pena. Su infancia había sido todo un infierno por culpa de ella. Esa mujer era alguien alcohólica y adicta a las apuestas. Cuando su padre se enteró del abuso que sufría, ordenó una orden de alejamiento y pidió su custodia completa. Después de ello se mudaron a otro estado, y fue allí donde conocieron a la madre de Soran y a esta misma. Sin embargo, ¿por qué estaba ahora aquí esa mujer?
La respuesta no demoró. Ve que te has vuelto muy famoso por las redes sociales y por lo que veo te va bien con este negocio. Vete. Cortó en seco Sanju. Después de años, lo único por lo que venía era por dinero. Por supuesto, no le sorprendía. No obstante, esa mujer no tenía intenciones de irse sin ningún centavo. Vete. Soy la mujer que te dio a luz. Me pregunto si seguirás teniendo éxito si digo que soy tu madre y decidiste darme la espalda. Estarás acabado. Dame dinero. Es lo menos que puedes hacer después de que te diera la vida. Oh, así que ahora se acordaba de que ella era su madre. Qué conveniente, pensó Sanjung, y qué rabia ya que sabía que ella era capaz de eso y más. Sin embargo, antes de que pudiera refutar ante sus palabras, alguien más se adelantó haciendo que ellos giraran sus rostros con sorpresa. Pero la sorpresa fue mucho más grande para él al descubrir de quién se trataba. Era la madre de Naren. Yo en tu lugar no soltaría palabras tan arrogantes. Lo que estás haciendo se llama extorsión y es penado. Así que si no quieres pasar algunos años en la cárcel, será mejor que te largues antes de que te demande. La demacrada mujer arrugó la cara al escucharla mientras le preguntaba quién diablos era ella. En respuesta, la madre de Naren soltó: soy la suegra de Sanjung. Justo en el momento en el que su hija entraba atropelladamente y escuchaba cada palabra. Al cabo de un rato y después de que la madre de Sanjung se marchara, tanto Naren como Sanjung y sus padres se sentaron juntos para hablar distendidamente, o eso pretendía, pero fue el silencio lo que llenó la atmósfera formando a su vez un ambiente tenso. Afortunadamente fue el padre de Naren el que decidió dar comienzo a la conversación. Él se había disculpado por presentarse de esta forma inesperada y atreverse a hacer las introducciones a estas alturas, lo cual se sentía un poco ridículo teniendo en cuenta las circunstancias. Lo que sea que tengan que decir, háganlo y retírense. Pero desde ya les advierto que no me importa si están en contra de mi relación con Sanjung. Mis abuelos dijeron que me darían todo su apoyo y es lo único que necesito, advirtió Naren totalmente a la defensiva. Era claro que la relación con sus padres seguía siendo áspera y no era para menos. No obstante, las palabras que la secundaron dejaron totalmente sorprendida a Naren. Lo siento, había empezado a decir su madre. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Siempre tratamos de darte todo para que vivieras cómodamente. Pero lo material no siempre basta. Fuimos unos padres ausentes y te causamos mucho dolor. Lo sé ahora. Sé que no puedes perdonarnos, pero realmente espero que puedas darnos una segunda oportunidad y nos dejes estar presentes en tu vida y la de nuestro nieto. Y discúlpanos, Sanjung, por haberte ofendido. Espero que cuides mucho a Naren y sean felices. Después de eso, ambos se inclinaron en un gesto de respeto y salieron silenciosamente del lugar. Mirando hacia Naren, Sanjung esbozó una sonrisa levemente. Ella era una experta en ocultar sus emociones, pero era evidente que a pesar de todo no albergaba rencor hacia sus padres. Los amaba, a pesar de las heridas que estos les habían infligido. Porque sí, y aunque habían causado un profundo dolor en ella, finalmente Naren estaba obteniendo algo que ni siquiera sabía que necesitaba hasta ahora. Esta era la oportunidad de liberarse de ese dolor, la oportunidad de sanar sus heridas. Tal vez no pudiera perdonarlos en este momento, pero con el transcurso del tiempo, ese vacío podría empezar a llenarse poco a poco. Era un proceso, un camino para encontrar la paz interior que tanto anhelaban. Pocos meses después, con la rehabilitación que Sanjung estaba siguiendo, su pierna había tenido claras mejorías. Ahora ya podía hasta saltar. Pronto Naren también daría a luz. Era una espera con la que todos estaban ansiosos. Por otro lado, Taesok y Yoso habían empezado una relación. Bien dicen que los opuestos se atraen, ¿no es así? Y para muestra, un botón. Finalmente, después de algunos meses, hoy Soran y Kanho caminaban nuevamente juntos al altar. Los vítores se alzaron por encima del gran discurso emotivo de Soran y al final todos alzaron sus copas en un brindis lleno de buenos deseos y felicidad. ¿Se podía pedir algo más? Ah, sí. En realidad, hay algo que casi olvidé mencionar. Soran no podía beber. Ajá, un bebé estaba en camino. Y así, Soran y Kanho navegaron juntos por momentos extraordinariamente difíciles, tristes y en ocasiones aterradoras. Sin embargo, como el sol que emerge triunfante después de una tormenta feroz, descubrieron que el amor también sigue esa naturaleza.
A pesar de las lágrimas derramadas y los miedos enfrentados, hallaron en su relación un faro luminoso que no solo resistía las embestidas de la adversidad. Su amor no solo sobrevivió a las tormentas, sino que las transformó en un paisaje de promesas cumplidas y esperanzas renovadas. Fin. 심장이 쿵 떨려와 조금 더 가까이 두이두이추 밤하늘 가득 채운 저 별들도 유난히 우리 비추고 있죠.